Situación preocupante con respecto a la viruela del mono. En una reciente publicación de este 22 de agosto de 2022, los científicos confirmarían que la presencia del virus de la viruela permanecería por tiempo en los objetos inanimados y, sobre todo, una de las vías que podría ser de transmisión para viruela del mono podría estar en el intercambio de objetos que hacen las personas, en especial el dinero. ¿Qué es lo que dicen los expertos con respecto a ello? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y, lo más importante, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 22 de agosto de 2022 en donde científicos confirmarían que el virus de la viruela estaría presente en objetos inanimados que se comparten entre las personas, lamentablemente siendo uno de esos elementos el dinero, situación que podría conllevar a que las personas estén contagiándose con mayor frecuencia. En este video vamos a compartir esta publicación y, sobre todo, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que todavía los científicos se preguntan por qué la viruela del mono sigue avanzando con la frecuencia y, sobre todo, con la agresividad que hoy día se ve. Una situación que, en lo que se conoce la viruela del mono, desde el pasado 1970 hasta la actualidad, no se habría registrado un brote como el que hoy día nosotros vivimos. Ante ello, una reciente publicación de este 22 de agosto de 2022 estaría indicando algo que nosotros debemos tomar en cuenta. La viruela del mono permanece por mucho tiempo en superficies del hogar. ¿Ello qué significa? Al tomar muestras de sábanas, al tomar los interruptores de luz, manillas u otros objetos de uso frecuente, incluso después de que los pacientes indicaran haber limpiado, investigadores detectaron material genético del virus, lo que confirma algo que ya se sabía. Aunque poco probable, el contagio puede darse por vías distintas a la sexual y, sobre todo, habría razones para preocuparnos. En una reciente publicación es muy importante mencionar que las trazas del virus que causa la viruela del mono habrían sido encontradas en superficies de uso frecuente en el hogar de las personas que contrajeron la enfermedad. Esto lo habría revelado un estudio publicado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, lo cual confirmaría de que el contagio no se da exclusivamente por vía sexual. Según los CDC, además de por contacto directo y cercano sostenido, en mucho menor grado la viruela del mono se transmite a través de las superficies u objetos contaminados, así como también por secreciones respiratorias. Si bien aproximadamente el 90% de los casos detectados hasta la fecha ocurren en hombres que tienen relaciones con otros hombres, esto no quiere decir que otros grupos de la población no puedan contraer viruela del mono, algo que volvió a quedar en evidencia sobre todo cuando se reportó el primer caso confirmado de viruela del mono en un menor de edad en el estado de Nueva York, siendo así el tercer caso reportado en Estados Unidos. Aunque las autoridades no habrían dado detalles sobre la edad o vías de contagio por temas de privacidad, se sabe que otro de los niños que dio positivo a la viruela del mono en el estado de California vivía con alguien contagiado. Al igual que otros ortopoxvirus, el virus de la viruela del mono puede sobrevivir en telas, superficies u objetos hasta 15 días, especialmente en ambientes fríos o de baja humedad, advertiría la agencia gubernamental CDC. El material genético del virus del monkeypox se encontraría en los hogares de los infectados. En la casa de otros dos pacientes contagiados en Utah, que se aislaron allí por 20 días antes de la inspección, los investigadores de salud encontraron material genético del virus en el 70% de los 30 objetos que revisaron, incluyendo sábanas, toallas, manillas de la puerta y los interruptores de luz. Esto pese a que los pacientes reportaron haber seguido todas las pautas
establecidas como ducharse una vez al día, lavarse las manos 10 veces al día, cambiar la ropa de cama semanalmente y habían desinfectado con frecuencia las superficies de alto contacto. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. CDC confirmaría que una vía importante de transmisión de la viruela del mono serían los objetos contaminados. Y ante ello, otros investigadores estarían revelando que uno de los medios que podría estar propagando el virus, y tomando en cuenta la dinámica de contacto persona a persona que pueda dar, sería el dinero. El dinero en efectivo, tanto como monedas o billetes, estarían pasando de mano a mano entre las personas. Personas que van al banco, personas que van al supermercado, personas que usan servicios públicos, personas que toman un taxi, personas que van de compra a centros comerciales, y de esta manera estaríamos nosotros frente a un medio que debemos considerar. Tomando en cuenta que CDC ha confirmado que la viruela del mono puede sobrevivir en las superficies inanimadas y sobre todo que el dinero es uno de los medios en donde se compartiría y pasaría de persona a persona, esta situación es preocupante y se podría asumir que el dinero podría ser una vía importante de contagios a tomar en cuenta. La viruela del mono podría estar contagiándose también por el compartir o por el movimiento del dinero. Situaciones que CDC habría confirmado al establecer que en las superficies contaminadas el virus podría albergarse hasta por 15 días. Un dato importante a tomar en cuenta. Los investigadores seguirán dando recomendaciones para tratar de evitar que el avance de la viruela del mono no se esté dando. Sin embargo, es muy importante conocer cuáles son las vías que hasta el momento se habrían descrito. Datos importantes que nosotros debemos considerar. La viruela del mono seguirá avanzando, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante. Este 22 de agosto 2022, en una reciente publicación, se habría confirmado que el virus puede sobrevivir en las superficies inanimadas, sobre todo hasta por 15 días. Un informe dado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Según el CDC, además del contacto directo y cercano sostenido, en mucho menor grado la viruela del mono se transmite a través de superficies u objetos contaminados, así como las vías respiratorias. Datos que estarían indicando que uno de los medios que podría estar propagando el virus de la viruela y que no somos conscientes de ello sería el dinero. Un medio que a través de monedas o billetes las personas estarían compartiendo y estaría pasando de mano a mano, ya sea para pagar un servicio, ya sea para ir al banco, para recibir un dinero, para hacer un depósito, para hacer una extracción o retiro, ya sea para pagar algún tipo de compras en supermercados. El dinero sería un medio que pasaría de mano a mano y de esta manera estaría conllevando a transmitir el virus de la viruela del mono. Los investigadores indican no bajemos la guardia y es muy importante conocer cuáles son todas las posibles vías en que puede transmitirse esta enfermedad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.